Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os hablaré de una cancioncilla infantil que tiene trasfondo numismático. En casa, cantándole de manera inconsciente una canción a mi hijo, que ahora tiene muy pocos meses de edad, pues canté la canción tal como yo lo recordaba que me la habían cantado a mí de pequeño. Es un jueguecito, son juegos de faldas, se dice, ¿eh? Que consisten un poco pues, en hacer carantoñas y melodías muy sencillas al niño para hacerle reír, para captar su atención. ¿De acuerdo? Entonces, la canción dice lo siguiente, fijaos. Se coge la mano del niño y al menos tal como me lo hacían a mí en casa, decía, ralet, 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 posa un dineret. Es decir, realito, 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 pon un dinerito, ¿de acuerdo? En catalán, es una cancioncilla en catalán. Resulta que esta cancioncilla está recogida por el Costumari catalán, que es una especie de obra de folclore catalán que, bueno, se realizó pues en la primera mitad de siglo XX, un tal Joan Amades, que fue recogiendo por todos los pueblecitos pues las costumbres de Cataluña. Y entonces pues recogió todo tipo de canciones, de historias, de leyendas y también esta cancioncilla, ¿de acuerdo? Decir que esta cancioncilla no se canta exactamente igual en todos sitios. Como suele suceder, la transmisión oral hace que haya variaciones, como en el juego del teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, yo he leído muchas variedades distintas, ¿eh? Entonces, cambia sobre todo el verbo del final. Cuando dicen ralet, 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 entonces el verbo posa un dinaret, los hay que dicen pica un dinaret, que es lo más habitual, paga un dinaret, para un dinaret, o sea, pon un dinerillo. Entonces son diferentes verbos, pero al final siempre consiste en la rima entre ralet y dineret. Entonces yo pensé, ostras, ralet vendrá de real, pequeño. Dineret está claro que es una referencia numismática. Pues me he dedicado a investigarlo y en este vídeo trataremos un poco qué hay de numismática en esta canción. Mostraré algunas monedas para que veamos qué es esto de los ralets y qué es esto de los dinerets. Continuemos. ¿Qué es un ralet? ¿Un realito en catalán? Pues no es simplemente un real pequeño. A ver, lo he consultado, incluso he pillado libros para mirármelo porque quería estar bien informado. Un ralet es una denominación popular para lo que sería el medio croat de plata del siglo XVII. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplar. Esto es medio croat del siglo XVII. Lo sabemos por la fecha, porque si os fijáis, 1612, pues es siglo XVII. Y esto es medio croat. Bueno, ¿qué es un medio croat? Bueno, pues es un divisor de croat, que es una moneda típicamente catalana, que en esta época, en siglo XVII, todavía estaba activo. Entonces, fijaos que podemos leer, vamos a mirarla, ¿no? Un poquito, a disfrutarla. Pone Philippus, bueno, está abreviado, Philip y una especie como de 9, que indica abreviatura, supongo, Philippus, DG, Dei Gratia, Hispan, R, Hispaniarum Rex, o sea, Felipe, por la gracia de Dios, R, Rex, rey de las Españas, y aquí tenemos pues el busto de Felipe. ¿Qué Felipe? Bueno, pues Felipe III, Estamos aquí ante un Austria. Y luego aquí tenemos en el reverso, tenemos pues un poco la indicación de fecha y de lugar. Entonces, fijaos que aparecen las armas típicas de los croats muy asociadas a Barcelona, la cruz que indica principio y final de leyenda, y luego aquí ya tenemos Barquinon, ¿lo veis? Barquinon, bueno, Barquino, más bien, que sería Barcelona en latín, Ciutat, ciudad, Barcelona, ciudad, y 1612. Esto es medio real, o sea, en la denominación popular. Técnicamente, o sea, lo técnico es decir medio croat, pero
digamos, la manera popular de llamarle era ralet, era como un real pequeñito, ¿eh? Curioso, ¿no? Bastante, bastante curiosa, la verdad, ¿eh? Fijaos que da la sensación como que son dos monedas pegadas, ¿no? Es muy curioso esta parte del canto, ¿eh? ¿Y eso por qué es? Bueno, porque en esta época, pues muchas de ellas quedaban descentradas, ¿eh? Quedaban descentradas y entonces a veces dan estos efectos muy curiosos, ¿eh? Esto es por el proceso de acuñación, ¿de acuerdo? Bueno, pues el ralet comenzó siendo esto, pero más adelante se llamó ralet a otros tipos de monedas que en el fondo se parecían mucho al medio croat. ¿Qué más fue un ralet? Bueno, pues en el reinado de Carlos II, el croat o la moneda de tipo croat que se acuñó a partir de 1674 tenía un valor ya bastante devaluado, tenía mucha menos plata y equivalía a 3 sous, es decir, 3 sueldos, que era algo así como unidad de cuenta. O sea, era algo así como un croat ya de segunda, ya bastante devaluado. Entonces, claro, como tenía menos valor, pues por eso también se le llamó ralet, ¿de acuerdo? Es una moneda bastante frecuente, ¿eh? Me extraña que no la tenga todavía. Y algún día ya la mostraré, ¿no? Cuando tenga alguna. Son de esas que las ves y dices, ya la pillaré, ya la pillaré. Y luego, el ralet también fue el croat que se acuñó durante la guerra de sucesión. Se le llamaba también así. ¿Por qué? Pues bueno, porque también ya era, digamos, de menor calado, ¿eh? Tenía menos valor que lo que era un antiguo croat de estos medievales. Bueno, y aquí tenemos uno de la guerra de sucesión. En este caso del archiduque Carlos III de Austria. Fijaos que pone Carol de Carolus, Carlos III, de G de Igratia, y luego aquí ya pues nos dice Isp Rex, es decir, que lo que nos está diciendo es Hispaniarum Rex, rey de las Españas, por la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Esto que está así un poco cortado, esto es la R, GR, de Igratia. Esta está clara que las dos mitades son de la misma moneda, porque fijaos que parece esto una frontera entre dos países. Realmente esta moneda lo pasó mal. Bueno, y entonces aquí, ¿qué tenemos en el reverso? Pues bueno, la demostración de que realmente es una moneda de la guerra pues de sucesión. Recuerdo que esta guerra pues tuvo lugar porque Carlos II murió, no dejó descendencia y entonces hubo muy mal rollo con el tema del testamento de Carlos II, porque digamos, designaba un sucesor, pero había gente que consideraba que se había manipulado el testamento, que no era correcto y tal. Y entonces, pues bueno, Felipe V, que era un Borbón, muy afín a Francia, pues fue el que se quedó la corona, pero no estaba de acuerdo Carlos III, el archiduque de Austria. Y entonces, pues hubo una guerra, que podríamos decir que fue una especie como de, casi de guerra internacional, pero ubicada de manera muy importante aquí en la península, pues a ver quién era quién sería el futuro rey, digamos. Entonces, pues bueno, esto tuvo lugar pues a principios del siglo XVIII. Entonces, fijaos la fecha, 1700, aquí no queda claro si es 1704, si es 1705, en teoría debería ser 1705, ¿no? Creo yo. Vale. Y entonces dice, pues bueno, lo mismo, Barquino, y en este caso Kiwi, de Kiwitas, la ciudad de Barcino y las mismas armas. Fijaos que se imita el tipo asociado tradicionalmente al croata. Por tanto, ya tenemos dos monedas que nos muestran esta especie de ralet, esta especie de realito, con denominación popular para monedas de Barcelona. Bueno, y entonces la segunda parte de la canción habla de dinarets, es decir, de dineritos. Bueno, de dineritos os podría enseñar muchos, pero como no quiero alargar innecesariamente el vídeo, os mostraré uno de muestra. Un dinerito es una moneda de muy poco valor. Apartamos este, y aquí os muestro, por ejemplo, este de aquí, ¿de acuerdo? Este es un es decir, un dinerito de Solsona. De hecho, el dineret, si le llaman dineret y no diner, es para que rime con el tema de ralet, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, si se le llama dinaret también es porque es muy pequeñito de tamaño, O sea, el coleccionista de dinero
le va a costar poco dinero, valga la redundancia, o sea, son piezas muy asequibles, pero va a necesitar lupa porque son piezas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Fijaos aquí que podemos leer el busto, supongo que debe ser de algún Felipe, pero en esta época Cataluña era como que se había rebelado contra los Austrias y estamos hablando del siglo XVII, la guerra del Segadors y todo esto. Y entonces, pues bueno, fue un periodo en el que algunos han querido ver que era una especie de república catalana, ¿de acuerdo? De hecho, es una cosa muy curiosa, porque sí, se habla de República Catalana, pero al mismo tiempo se están emitiendo monedas con los bustos de los reyes, de los aspirantes al trono, de los reyes, entre comillas, repudiados. Y eso es porque, claro, en esa época costaba concebir un Estado no regido por reyes. Si hacemos, por ejemplo, referencia a algunos filósofos de la época, del siglo XVII, pues por ejemplo, si pilláis, por ejemplo, a Thomas Hobbes, un inglés, pues él entendía que el Estado por fuerza era un leviatán que debía ser gobernado con mano férrea por un monarca, con poder absoluto. En cambio, por ejemplo, el inglés John Locke, también del siglo XVII, pues optaba más por una especie de monarquía constitucional, pero monarquía al fin y al cabo, matizada, digamos, controlada por un parlamento, pero monarquía. O sea, costaba mucho entender que un Estado no tuviera un líder, una cabeza visible. Bueno, pues aquí ¿qué tenemos? Tenemos pues un dinero de Solsona de 1641, un dinaret, podríamos decir, como en la canción. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice kiwitas y kiwitas, y luego aquí, con mucha paciencia, se puede leer 1641. 1640, el 4 yo creo que es muy evidente, 1. El 1 también, ¿no? Yo creo que el 1 se ve súper bien. Del 41 se ve muy bien y el 16 es fácil de deducir. Y luego, en el reverso, volvemos a tener armas de Barcelona, pero que aparecen en muchas otras poblaciones. Y aquí lo que nos está diciendo, aunque las letras son un poco extrañas, en el fondo está diciendo Solsona. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí se lee casi COE, pero bueno, esto en el fondo lo que está diciendo es Solsona. Entonces, por eso sabemos que es un diner de Solsona. ¿De acuerdo? Pues bueno, estas piezas son muy interesantes y muy baratitas. O sea, igual por menos de 10 euros tenéis algunos dineros. Más sencillos en cuanto a ceca, pero este no recuerdo cuánto me costó, pero igual me costó 20 euros o así, no valen mucho, ¿vale? Son sencillitos. Pues bueno, la próxima vez que tengáis un bebé delante, pues le cantáis ralet, 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 posa un dinaret. O como se dice más habitualmente, ralet, 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 pica un dinaret. Hasta la próxima.